Y ahí está la clave de nuestra vida de fe. Es importante, porque si no conocemos la vida de Jesús, es muy difícil. Lo que cambia el corazón es saborear. El camino que hice de las 15 estaciones del año pasado, respecto a este año, con todo lo que me pasó, es diferente. Tiene notas distintas. Es que te traiciona alguien muy querido. Es súper feo. ¿Cómo recuerdo esto? Y tú miras que Jesús también lo vivió. Y bueno, tú Jesús también lo viviste, yo me identifico contigo y caminamos juntos. Que Dios, entre comillas, me bendijo con una cruz muy pesada. Es que ya no puedo más. Y me caigo con esta cruz. Cuando uno va mirando su vida a la luz del Vía Crucis, vas entendiendo cómo lo vivió él. Finalmente, con dolor, con muerte, finalmente surge la vida. Hola, hola con todos de nuevo, bienvenidos una vez más a un episodio que no va a ser solo un episodio, vamos a tener varios episodios porque hoy empezamos, este mes empezamos a caminar junto a Jesús, ¿verdad, Pauli? Y la verdad es que se vienen algunos episodios de Cuaresma y realmente siento que la Cuaresma es el momento en donde más Jesús transforma nuestros corazones. Y este año hemos querido hacerlo un poco distinto. Siempre lanzamos nuestra serie de episodios de Cuaresma en miércoles de ceniza y es como que nos coge en la mitad de la semana y es como dejamos pasar mucho tiempo y dijimos, este año queremos anticiparnos un poquito más. Y por eso este episodio, no sé cuándo lo están escuchando, pero la idea es poder preparar nuestro corazón y saben, como tú decías, yo te puedo decir, yo me he enamorado más de Jesús en Cuaresma y en Semana Santa. O sea, te puedo decir que los frutos de vivir una Semana Santa plena no tienen precio. Entonces, creo que, como siempre les decimos, todos los años tratamos de pensar en qué podemos preparar para acompañarlos a ustedes. Este año tenemos algo muy especial también. Así es. Y como es muy especial, obviamente tenemos a nuestro queridísimo padre, muy especial, el padre Felipe Ríos, que nos acompaña. Padre, nosotros tenemos el corazón un poco roto, les digo, porque se nos va el padre, se nos va una nueva misión en Chile a estar ahora, padre, usted ahora va a estar en Chile y no va a estar con colegio, va a trabajar con matrimonios. Cuéntenos. Sí, voy a estar con colegio. Ah, sí va a estar con un colegio todavía. También voy a estar en 2 santuarios, trabajando con matrimonios, familias y también de capellán de un colegio. Capellán del colegio. Y ayudando en una parroquia. Así que algunas misiones, padre. no me voy a aburrir. Pero estamos seguros que les va a ir, porque tenemos un poco de envidia de los que lo van a atender allá a usted. Padre, pero podemos comprometerlo a hacer uno u otro episodio por Zoom. Exactamente. Por Zoom, como el primerito. Padre, por favor, o sea, nosotros, no, Dios mío, yo estaba en negación una semana entera, 3 veces lloré, o sea, la vez que vi el post, lo vi en misa, lloré, no podía superarlo, yo sé que es parte del camino, y como dice Aleca, qué afortunados de haberlo tenido. Sí, no, y a dónde va a ir usted, entonces, hay muchas familias que lo necesitan, nosotros también nos seguimos necesitando, no sé qué, ya... Hablemos solo de eso en este episodio, no, mentira. No, pero padre, entonces, de verdad, gracias por su tiempo. Sé que ya está en la recta final de despedirse de Ecuador. Y de verdad que ha sido un regalo tenerlo aquí en un último episodio presencial. O quién sabe, nos van a visitar a Ecuador y también... Ojalá. Nos hace un espacio ahí. O me van a visitar ustedes. Ajá, también, con todas esas luces y todos esos trípodes. Pero bueno, padre... coincidentemente usted nos ha acompañado en algunos episodios que hemos preparado para la Cuaresma, para Semana Santa, y ahora que conversábamos antes de empezar a grabar, un poco revisando lo que queríamos conversar, usted me dijo algo clave, me dijo, antes de hablar de Cuaresma, tenemos que hablar de Semana Santa y por qué esto de no desaprovechar y entender por qué Jesús nos puede regalar muchas gracias y de verdad transformar nuestro corazón en este tiempo. Sí, de hecho, cuando uno estudia Sagrada Escritura y ve cómo se fue armando el Evangelio, lo primero que circuló entre los cristianos fue el relato de la pasión. No estaban los relatos de las parábolas, ni solamente el relato de la pasión, porque para los cristianos lo esencial para la fe sucedió ahí. Después, claro, todos querían saber más cosas de lo que Jesús había hecho, dicho,
cómo había nacido, etcétera, ¿no? Entonces fueron complementando los evangelios. Pero al principio, los primeros cristianos, solo con la pasión, tenían lo fundamental. Y por eso, en la Semana Santa y especialmente en el Tríduo Pascual, que es el jueves, viernes, sábado, domingo, vivimos los misterios fundamentales de nuestra fe. Está todo resumido ahí. Con una intensidad súper potente, y por ahí, justamente, si no nos preparamos, nos toma como de improviso y pasan cosas hermosas que no alcanzamos a pasar por el corazón y como que se nos va la Semana Santa. Y mucha gente a veces me dice, padre, yo que tenía ganas de vivir la Semana Santa y de repente abrí y cerré los ojos, ya se fue la Semana Santa y me quedé como vacío interiormente. Porque siento que en Semana Santa cargo mis pilas de la fe especialmente y como que la dejé pasar, me distraje y ya se pasó y ya hasta el próximo año, ¿no? Entonces, es súper importante comprender que la Semana Santa y en general todas las fiestas litúrgicas no es que recordamos y decimos, mira qué lindo, Jesús nació o Jesús murió. Los cristianos, y a través de la liturgia, volvemos a revivir los acontecimientos. Por eso se llama conmemoración. Memoria, pero con Él. Entonces volvemos a vivir los acontecimientos y las gracias del acontecimiento vuelven a estar presentes. En la Eucaristía, yo siempre le digo a la gente, cuando es la consagración, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre, estamos siendo testigos de la muerte del Señor, como si estuviéramos con la Virgen al pie de la cruz en el Monte Calvario. No es que recordamos, sino que revivimos. Entonces, el desafío es intentar vivir intensamente la Semana Santa y por lo tanto celebrarla. Y como es tan intenso, si no nos preparamos antes y no preparamos el corazón para eso, nos agarra de improviso. Yo siempre pienso, por ejemplo, en los viajes. La gente prepara sus viajes y es muy lindo cómo se los prepara. Empiezan a tener la idea, qué sé yo, nos vamos a ir a un viaje familiar, qué sé yo, aquí y allá. Y comienza toda la preparación previa. Donde comienzan las conversaciones, dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer, y se juntan de vuelta y sueñan con lo que van a hacer. Si no se hiciera eso y uno fuera de improviso al viaje, yo seguro que uno no lo vive con tanta intensidad y con tanta alegría y en tanta comunión. Esa preparación del viaje práctica implica también una preparación del alma y también una preparación comunitaria de lo que van a vivir. Bueno, este viaje que es el viaje más importante de la vida, que es el viaje de Jesús caminando con Jesús en su pasión y muerte y resurrección, que es la noticia más fuerte y más hermosa que tenemos del Señor. Hay que prepararlo y haciendo lugar en el corazón para lo que va a suceder. Y creo que a veces, yo lo digo por mi propia experiencia, lo preparamos poco. Y de repente nos agarra de improviso y uno siente que algo agarró, pero que podría haber sido mucho más fecundo. Sí, padre, como usted dice, o sea, este es el momento para poder conocerlo más también, pero ¿cómo? Yo a veces me pregunto, porque muchos vivimos a través de, bueno, el propósito que tenemos para los 40 días es vamos a hacer ayuno, vamos como cumpliendo cosas que ya son un poco rutinas. Me toca la Semana Santa, viene la Cuaresma, entonces voy a hacer esto. Y eso no es todo, o sea, lo más bonito de la Cuaresma, como nos estaba diciendo, es conocerlo a Él, caminar con Él y preparar nuestro corazón quizás con el Vía Crucis, que normalmente lo rezamos los viernes antes de la Semana Santa. ¿Qué nos propone Jesús? O sea, ¿cómo podemos vivir de tal manera que esta Cuaresma sea diferente en ese sentido? Que no sea algo de rutina, de que siempre hacemos lo mismo, entonces a mi familia voy a llevar a hacer lo mismo. El propósito, el que nos vamos a proponer por 40 días, que normalmente uno viene y deja la cola, la no sé qué, o sea, que sea más profundo, conocerlo a Él, caminar realmente junto a Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que primero uno cuando hace cosas es súper importante que tenga claro cuál es el alma de lo que hago.
¿ya? Si yo hago una cena para mi familia, el alma que tiene eso es manifestarle el cariño y estar en comunión. Por eso lo hice, ¿no? Entonces, cuando hacemos cosas es importante no hacer cosas por hacer cosas. Yo tengo un poquito de alergia, lo digo, aquí hay sensibilidades diferentes y yo las respeto, pero con estos challenge de Cuaresma, que es una especie de gincana de hacer millón cosas, pero que no están conectadas interiormente, ¿ya? No se trata de exigir simplemente la voluntad, a ver quién gana, ¿ya? Sino que, por ejemplo, la iglesia siempre ha propuesto los tres, digamos, los tres pilares de la Cuaresma, que son oración, limosna y ayuno. ¿Qué está detrás? Primero, la oración tiene que ver con esto que tú decías, Aleca, de sintonizar con Jesús, de conocerlo, de enamorarse de Él. Siempre lo que inspira en nuestro camino de fe siempre tiene que ser el amor, si no estamos mal. Si no hay amor, estamos mal. Entonces, la oración quiere despertar nuestro y mi amor por el Señor y por el camino de Jesús. Y la limosna, que hay que entenderlo un poquito más amplio en el sentido de la limosna tiene que ver con ser generosos. No tiene que ver solamente con una moneda, ¿ya? Limosna puede ser dar un poco de mi tiempo, puede ser lavar los platos que le tocaban a mi esposo, que lo veo cansado y yo salgo al paso y le lavo los platos como un sentido de generosidad. Y el ayuno tiene que ver con tratar de dominar nuestras pasiones para que eso me dé libertad interior para vivir la fe. Entonces, tiene un sentido en el fondo, las tres, de conversión, ¿ya? De ir poquito a poco, porque nuestros corazones son un poco resistentes, cambiando el corazón. Y lo primero que cambia el corazón es el amor. Si uno piensa qué locuras uno hace realmente, las hace por amor, ¿ya? No solamente por la voluntad, sino por cuando logramos enganchar el amor, logramos cosas mucho más grandes. Y lo otro sí es necesario, porque necesitamos educarnos nosotros mismos para poder superar algunas cosas que nos impiden abrazar al Señor con todo el corazón. Y en ese enamorarse, yo creo que la pregunta de la Cuaresma es justamente eso. ¿Cómo me enamoro de Jesús en esta Cuaresma? ¿Cómo termino la Semana Santa y experimento lo que decía Pauli, de que realmente algo tocó el núcleo de mi corazón y que esta celebraciones, no pasaron en vano, sino que me tocaron interiormente y que después de esta Semana Santa estoy más enamorado del Señor. Entonces, ahí hay un montón de apoyos. Uno es lo que la liturgia nos va llevando. Me sucede a veces, la gente en confesión me dice, padre, es que no vine ningún domingo a Cuaresma a la misa. Y claro, llegó a la Semana Santa súper desconectado. Yo entiendo que hay veces que las cosas se complican, pero la iglesia ya nos acompaña de una forma. Y después hay un montón de tradiciones que ayudan millones. Una de ellas es el Vía Crucis. Y nos poníamos a preguntar, ¿por qué rezar el Vía Crucis? ¿Qué sentido tiene? Porque no hay que hacer las cosas por hacerlas, sino que hay que entender qué valor, qué belleza tienen detrás. Y no sé, ustedes que ya lo hicieron el año pasado, ¿qué cosas descubrieron? Justo le iba a decir, porque imagínate, yo tengo un camino con Jesús, le vengo escribiendo cartas desde los 17 años, padre. Pero yo tenía pendiente como tomarme en serio el Vía Crucis, ¿ya? Y el año pasado dije, no me voy a llenar de listas de voy a ayunar en esto y así, ajá. Simplemente voy a hacer lo que dije que iba a hacer y voy a rezar el Vía Crucis todos los viernes. Entonces yo le comentaba, padre, que encontré una meditación que las he compartido también por aquí en Instagram, por Spotify.
linda, lindísima. Entonces yo ponía play, en vez de rezar el rosario ese día, iba rezando el Vía Crucis los viernes de Cuaresma. Padre, si yo estaba enamorada de Jesús con esto, rezando el Vía Crucis todos los viernes, no podía entender la generosidad de él. Creo que esa es la palabra que, claro, hay muchas maneras de ver la pasión y todo, pero para mí la palabra es generosidad, amor y bueno. Entonces, fue como una manera de conocer a Jesús, a pesar de que ya no sabemos de memoria, tal vez no las estaciones, nadie se sabe, no todo el mundo se las sabe, pero es, no puedo explicarlo, padre. O sea, siento que los frutos no se quedaron ahí, no se quedaron como en Viernes Santo, se acaba la Semana Santa y uno vuelve al... O sea, viene Pentecostés y bueno, sí en algunas fiestas importantes, pero siento que los frutos se quedaron en mi corazón hasta ahora. Y, y eso quería preguntarle, padre, porque puede ser que lleguemos a Viernes Santo, se nos pasa la Cuaresma, suena hartísimo 40 días, pero no se nos pasa, llegamos a Viernes Santo Totalmente. y hacemos el Via Crucis tal vez en un lugar con mucha gente, con mucho calor, o no nos concentramos. Y yo iba escuchando estas meditaciones y eran unas meditaciones distintas, entonces todos los viernes escuché las mismas. Y yo decía como que me voy a aburrir. Todos los viernes sentía que Jesús me hablaba de una manera distinta. Cuéntenos un poquito cómo el Vía Crucis puede ser un camino para vivir la Cuaresma de una manera un poco más profunda. Ya, yo creo que para vivir la fe con Honduras no es suficiente saber. ¿Ya? O sea, te pasa con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado al hijo pródigo? Las bodas de Ya. Caná, como que uno dice ya. Esto es igual que la vida. Eh, Seguramente si yo les pregunto qué dulce o pastel les gusta a ustedes, yo me acabo de comer hace unos días atrás un pastel de nueces buenísimo y yo sabía lo rico que es, tenía clarísimo y los ingredientes que lleva. Pero cuando te lo echas a la boca y te lo comes, es otro asunto. Y ahí está la clave de nuestra vida de fe. Saber es importante, porque si no conocemos la vida de Jesús, es muy difícil. Pero lo que cambia el corazón es saborear. Es saborear. Yo puedo saber hacer un pastel, pero lo que me da el encanto va a ser el poder saborearlo. De forma comunitaria, en un grupo, en mi parroquia, o también personalmente. Eso es lo que cambia. Y no terminamos nunca de saborear al Señor, porque siempre tiene notas distintas. Y ese es el sentido que está detrás del Vía Crucis. No es que yo no me conozca las 14 o 15 estaciones de memoria, quizás sí, quizás no, pero es que voy haciendo el camino con Él. Y además, el camino que hice de las 15 estaciones del año pasado, respecto a este año con todo lo que me pasó, es diferente. Wow. Es Tiene otro. notas distintas, ¿no? Entonces, San Ignacio decía que no edifica tanto conocimiento, sino más bien el saborear la vida del Señor. Y estas oraciones, y como tienen como que sin apuro, siempre digo yo, como son como sin apuro, son un poquito largas, pero tienen eso de saborear lo que el Señor vivió, de poder pasar por el corazón esa frase tan bonita de San Pablo que dice, me amó y se entregó por mí. Y yo lo puedo decir de memoria de la cabeza y no me puede mover ni un pelo. Pero cuando yo veo todo lo que el Señor vivió, sufrió, entregó, de la forma como lo vivió, y me conmueve su actitud, y cómo estuvo, no sé, cómo le curó la oreja al sirviente que lo quería prender, cómo miró a Pedro cuando lo negó, cómo, con qué ojos habrá mirado al malhechor que le prometió el paraíso. Cuando yo me voy metiendo en la dinámica y lo paso por el corazón, algo cambia en mí. Porque yo creo que es muy difícil quedar indiferente ante un amor tan grande. Y el amor normalmente llama al amor.
Y eso es lo que cambia el corazón. Metanoia, que de ahí viene en griego la palabra conversión, significa mirar, entender diferente. Eso es convertirse. Y para eso es necesario ese saborear. Y para eso es necesario darse un poquito de tiempo. Yo entiendo que a veces puede ser un poco largo, pero, a ver, yo lo puedo decir así, Jesús lo merece, ¿no? Son 40 días, son 4 viernes, 4 o 5. Me puedo darse tiempo para cuántas otras cosas nos damos muchísimo tiempo. A veces acompañado es más fácil y más bonito. A veces solo, dependiendo de lo que estoy viviendo. Pero me ayuda a poder desgranar, como sacarle todo el regalo que hay detrás en cada uno de esos gestos que hizo Jesús. Y eso va tocando mi corazón. Conversábamos que el Vía Crucis hay 2 formas de mirarlo. La primera, que me parece que es la más linda, o más que linda, espontánea del buen cristiano, es decirle, Jesús, chuta, yo no te voy a dejar solo en este momento. Como casi todos los apóstoles, yo quiero ser del Club de María, que te acompaño y en el momento malo soy tu amigo y voy a estar ahí contigo, ¿no? Entonces el Vía Crucis es como acompañar a Jesús en ese momento donde Él tiene que haber experimentado una soledad terrible, una sensación de fracaso. Tenemos que acordarnos que Jesús, siendo totalmente Dios, Era totalmente hombre, y sintió cosas de tristeza, de abandono, de traición, de ver los egoísmos, los celos, la lucha de poder. Cuando uno se mete, por ejemplo, en la pasión, está la tentación de quedarse solamente con el sufrimiento físico, que tiene un rol, pero el sentimiento interior de Jesús, de sentir que todo lo que había hecho era un fracaso total y que a toda la gente que había curado, que le había regalado el perdón, que lo había levantado, que le había dado esperanza, esa gente quería matarlo. Así me pagan por todo lo que les di. Un sentimiento tan humano, ¿no? Sí, creo que con cosas tan pequeñas uno se siente en soledad, que no tiene o sea, no llega ni a los pies de lo que vivió Jesús, que a veces sí me pregunto, ¿cómo es que él podía salvar el mundo y salvarnos a todos de diferentes maneras? Él escogió la cruz, el dolor, obviamente vivirlo como hombre, como uno de nosotros, digamos, ya como... ¿qué nos revela esto de que él haya haya elegido la cruz ante cualquier otra cosa que podía haber elegido quizás para salvarnos? O sea, a veces, y habla mucho del amor, padre, del amor, del amor. Yo tengo muchos amigos, digamos, amigas que me dicen, pero si habla tanto de amor, o sea, no entienden bien dónde está, hablas de amor, y él eligió morir en una cruz, y es como que tienen no saben, no comprenden como el significado de las dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, sí, eso. Y la elección que él hizo, digamos. Sí, a ver. Este tema es un tema bien debatido teológicamente, ¿ya? Yo les puedo decir un poco lo que yo veo. Yo no creo que Dios, Padre, haya querido que asesinaran así a su hijo, ¿ya? Yo creo que Él lo permitió. Y lo vio como un camino, entre comillas, necesario para nosotros, yo lo voy a explicar. Y Jesús le dio el sí de corazón. Y dijo, nadie me obliga, yo elijo esto. Pero fue preparado por el pecado del hombre. O sea, lo que lleva a Jesús a la cruz no es que Dios Padre lo empujó para que muriera. ¿Qué padre quiere que su hijo muera así? ¿No? Sino que el pecado concentrado, porque como que se concentró, ¿no? Empujó a Jesús a una muerte tremenda. Y Jesús lo permitió. Y Dios también, Dios Padre también lo permitió. Y de alguna forma, en ese permitir, Jesús lo eligió, eso sí. Pero no porque de forma sádica. Ya porque lo aceptó. Lo aceptó.
Y para salvarnos, dice Santo Tomás de Aquino, no era necesario que Jesús muriera en la cruz. Podría habernos salvado de otra forma. Ahora, la elocuencia, esa palabra es muy importante, la elocuencia de la pasión es brutal. O sea, después de recorrer el Vía Crucis y meterse en lo que se está viviendo ahí y quedar con la duda si Dios te ama o no. O sea, por eso nosotros usamos la cruz como signo cristiano, no porque seamos sádicos, sino que ese es el lugar del mayor amor del mundo. Nadie expresó el amor de una forma más fuerte que Jesús en ese gesto. Y eso es lo que vale. Eso es lo hermoso de la Semana Santa. Es duro y es hermoso. Y por otro lado, Jesús, al vivir todo eso que pasó en toda su pasión, redimió todo ese pecado concentrado y nos dio esperanza. Porque Él fue víctima de la lucha de poder, víctima de los celos, víctima de la envidia, víctima del miedo de querer salir bien parado y que otro muera por ti, víctima de la traición, víctima de los amigos que te dejaron abandonado. O sea, él fue objeto de un montón de cosas muy terribles que sigue viviendo la humanidad. Y cuando tú lo ves en Jesús, está redimido porque tú dices, se puede vivir y todavía amar. O sea, el tipo te insulta, el que se está muriendo en la cruz al lado, y tú no lo insultas de vuelta. O sea, se puede estar crucificado y seguir amando. Y tener ojos para que está al otro lado, que sí está abierto. Y que pide misericordia. A mí, uno de los gestos más lindos de la pasión es ese. Que Jesús, en medio de su dolor, entero torturado, deshecho su cuerpo, todavía tiene ojos para el otro. Ese es el amor más grande. Cuando uno sufre normalmente, lo único que se fija es en uno mismo. Entonces, cuando uno va recorriendo todo eso que sufrió Jesús, te das cuenta que es posible el camino cristiano desde otra perspectiva. No desde la violencia, no desde la venganza, no desde el insulto, sino que vivirlo de otra forma. Y eso te da esperanza también. Si Jesús pudo como hombre, nosotros con la ayuda de Él también podemos. Y por otro lado, que es la segunda forma de vivir el Vía Crucis, es decir, yo también me siento acompañado. A mí una de las cosas más feas creo que a uno le puede pasar es que te traicione a alguien muy querido. Es súper feo. Porque uno dio confianza, cariño, hay toda una historia, de repente por ABC, por temas económicos, por temas familiares, lo que sea, te da la espalda y te pega una cuchilla. Y uno dice, chuta, ¿y cómo me recupero de esto? Y tú miras que Jesús también lo vivió. Y que ese beso de Judas fue terrible. Y tú puedes decir, bueno, tú Jesús también lo viviste, yo me identifico contigo. Y caminamos juntos. ¿No? Y caminamos juntos. Y de repente, no tengo idea, siento que Dios, entre comillas, me bendijo con una cruz muy pesada. Y tú dices, es que ya no puedo más. Y me caigo con esta cruz. ¿Qué hago? Me tengo que conseguir un Simón de Sirene que me ayude a seguir, porque si él lo tuvo que conseguir, yo también, pues. ¿No? Entonces, cuando uno va mirando su vida a la luz del Vía Crucis, y vas entendiendo cómo lo vivió él, que es una invitación, con todas nuestras limitaciones, a vivirlo similarmente, y que fruto de ese caminar, finalmente, con dolor, con muerte, finalmente surge la vida. Porque eso es lo que celebramos en Semana Santa. Es la vida que surge frente a todo, frente al odio, frente a la muerte, frente a las cosas que más nos amenazan como seres humanos. Ese Viernes Santo es como la condensación de todos nuestros miedos.
visto en la vida de Jesús, de todo lo que nos amenaza. La tortura, la tristeza, la soledad, la muerte, el dolor, y que eso finalmente termina en vida, que es lo más hermoso. Por eso Semana Santa no es solo sufrir, digamos, y entristecerse, es alegrarse de la esperanza cristiana. Ahí está nuestra esperanza. Yo creo que, pero ¿cómo ir saboreando eso? Porque muchas cosas las sabemos, pero no por saberlas están en el corazón. ¿Cómo pasan de la cabeza al corazón? Porque finalmente cuando llegan al corazón, eso es lo que nos convierte. Lo que hace de nosotros personas que tenemos a Jesús más profundo en la vida, y eso nos ayuda a vivir con la ayuda de Él como Él. También en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos tristes, que son los momentos más difíciles. Cuando todo va bien, cuesta menos seguir al Señor, como le pasó a Job. ¿Ya? Cuando las cosas empiezan a ir difícil, es difícil reaccionar como Job y seguir siendo fiel. Mucha gente se aleja de la fe por alguna cruz o un dolor que no logró, digamos, entender, sobreponerse. Y cuando uno está cerca del Señor y entiende su dolor y entiende también que el camino cristiano incluye esa cruz, te ayuda. Dios no te va a ahorrar la cruz, pero sí te va a ayudar a llevarla. Con amor, con ilusión, con esperanza. Oiga, padre, esto que usted dice como caminar con Jesús, pero desde dos miradas. Y esto creo que es una de las cosas que el último año que viví esta cuaresma intensa de rezar el Via Crucis, es algo que siento que aprendí de él, que cada viernes él me hablaba de algo que pasaba en mi vida también. Y eso era maravilloso. Y yo escuchaba todos los viernes y yo todos los viernes decía, es que yo también tengo otra, es que no dijo algo que yo le quiero decir a Jesús. Entonces yo decía, no, algo faltó, yo también tengo que decirle algo en este misterio que se cayó, se cae 3 veces. Y es como cuando tú sientes que no puedes más y qué haces y levantas la mirada y el cruce de miradas con María. Bueno, padre, y como usted dijo al inicio, hacer este Via Crucis para mí era lo mínimo que yo podía hacer. Cada vez me iba enamorando más de hacerlo. Entonces llego el Viernes Santo, a las 3 de la tarde, pongo mi cruz de la unidad, mi vela, mi cuaderno, entonces empiezo a escribir y dice, yo voy a escribirle un Via Crucis a Jesús. Ese era como mi cierre de Viernes Santo, ¿ya? Entonces empecé a escribir entre bueno, mis letras sí, y al final descubrí eso, que estas dos miradas de que en cada estación, yo digo que Jesús es el storyteller más increíble de todo el mundo. Y esta elocuencia que usted habla del sentido que le podemos dar al Via Crucis y desde lo que pasó antes esta semana, es como explica toda nuestra fe. Yo iba conversando con él y yo decía, o sea, y creo que eso marcó mi corazón, a pesar de que uno cree que no se puede enamorar, uno cree que está cerquita de Jesús y todos los sacramentos y todo, pero uno sí se puede seguir enamorando de él. Entonces, le hicimos un regalo a Jesús. Le hicimos un regalo primero para él. Ya este Via Crucis era para él, para decirle todo lo que amamos y luego lo modificamos y se lo queremos enseñar, padre. Mire, le hicimos este caminando con Jesús. Ahí lo muestro para que todos lo vean. Después se los vamos a mostrar con todos los detalles. Pero lo que aprendimos de esta cuaresma y de este Viernes Santo es que Él camina con nosotros también. A pesar de que uno dice, yo acompaño a Jesús, Él se murió y por mí. Tú pasas por momentos difíciles también. Y cuando tú ves este espejo, no sé cómo decirlo, tal vez, obviamente, físicamente yo no estoy viviendo lo que Jesús está viviendo, pero no comparas lo que él vivió, digamos que es mucho más grande, pero sí tiene situaciones en las que te sientes la emoción que él sentía, la tristeza, la soledad, todo esto que decía el Sí. padre. Sí, yo creo que es importante entender, en general, especialmente en la Via Crucis, que no se trata de competir con Jesús. ¿Quién la pasó peor? ¿Quién la pasó mejor? ¿Quién es más generoso? Porque ahí nunca le vamos a ganar. ¿Ya?
sino que se trata de empatizar, de sintonizar con Jesús. Y yo siempre puedo sintonizar con lo que estoy viviendo en algún aspecto, con lo que vivió Jesús en su pasión y en muchos otros momentos más. Podemos mirarlo desde la Navidad, lo podemos mirar desde un recorrido de parábola, un recorrido de... Uno podría hacer tantas miradas de Jesús como amigo, Jesús como hijo, Jesús como motivador, como líder. O sea, es infinito de todas las miradas, porque Jesús es una persona fuera de serie, evidentemente. Bueno, hijo de Dios, ¿no? Entonces, esto es sintonizar. Y por eso también el tema del corazón. Cuando uno pasa solamente las cosas por la cabeza, es una ayuda, porque hay que entender las cosas, somos seres racionales. Pero el corazón es el que sintoniza. ¿Ya? ¿Se imaginan a la Virgen María que ve pasar a Jesús por las calles de Jerusalén y dice, bueno, ahora están matando a mi hijo? Es un hecho, claro, pero la Virgen claramente no lo vio así. ¿Ya? Lo pasó por su corazón. Y vivió lo que Jesús vivió. Y eso la hace también tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el desafío grande. Y eso es Cuaresma. Es un tiempo donde la Iglesia nos invita a resintonizar. Y nos da un montón de herramientas para ello, como esto, donde está el Vía Crucis, donde en el fondo son herramientas que ayudan a sintonizar con el Señor. Quizás otro tendrá otra, ¿ya? Porque la Iglesia es muy rica en tradiciones. Está, por ejemplo, hay mucha gente que durante todo el año reza la coronilla a las 3 de la tarde y le ayuda a millón y le ayuda a entender ese gran amor de Dios. Otros que durante todo el año rezan el rosario, la Eucaristía, el encuentro comunitario, de grupo, de vivir la fe, la lección divina, en fin. Hay tantas cosas que nos ayudan, ¿no? Pero evidentemente durante la Cuaresma, cómo sintonizamos con lo que Jesús vivió, que es muy intenso y que es muy difícil de digerir en tan poquitos días. Así es. Y yo siempre, medio en broma, medio en serio, me río y digo, hace 2 días, 3 días, estábamos con Jesús a la mesa en la última cena, lindísimo, y entre medio lo mataron y resucitó. O sea, ¿en qué minuto? ¿Ya? Porque sucedió así. Pero, ¿cómo desgrano esa intensidad de experiencias, de sensaciones, de situaciones, para que las pueda pasar por el corazón? Y la Iglesia, que es sabia, te dice, bueno, es que en 3 días es muy difícil. Vamos a previvirlo antes y aprovechar esa sintonía para dar otro pasito en mi vida con el Señor, en mi conversión, en mi santidad. Porque la santidad no es un esfuerzo primeramente humano, es un don de Dios. Y cuando tú te vas preparando, te vas abriendo a ese regalo, al final de la Cuaresma te encuentras con un acontecimiento de gracias tremendo, que es el vivir la Semana Santa, con todas sus liturgias. Y yo quiero invitar a la gente, ojalá, que se haga el espacio para vivir con intensidad esa liturgia. Con las incomodidades del caso, ¿ya? Que está lleno, que voy al Vía Crucis del Viernes Santo y van los niños jugando y me pasa por entre medio de las piernas y no sé qué, y no sé cuánto. Es que el Vía Crucis de Jesús no fue distinto. No iban todos con la mano tomada, conversando. A mí me tocó una vez hacer el Vía Crucis Jerusalén. Y lo hicimos, a las 3 de la tarde. Y mientras rezábamos, el señor de la tienda te salía a ofrecer que lo que quería venderte algo, que no sé qué. Y yo decía, Jesús probablemente pasó y los tipos seguían vendiendo mientras llevaban al Señor al patíbulo. Así medio fue. Entonces, claro, uno quiere, ojalá en la oración, tener un momento más tranquilo para poder justamente sintonizar con lo que está viviendo. Que quizás eso en los viernes pasados, y me hace sentir un poco mejor, que el último es Viernes Santo, yo más bien lo hice vivir a mis hijos. El Viernes Santo a las 3 de la tarde que hicimos el Vía Crucis, los llevé, pero claro,
andan por todos lados. Entonces, lo que hice fue una actividad para ellos mientras todos estaban haciendo el Vía Crucis. Entonces, realmente, ahora que usted dice, bueno, así fue también, o sea, también había de esto mientras estaba haciendo el Señor caminando, digamos, hacia la cruz. Entonces, sí, pero yo pensaba también que importante de todas maneras que yo, como mamá de todas maneras de ellos, llevar también sintonizarme con Jesús en esto aquí. Y ahora que lo dice y lo habla usted, digo, bueno, para eso está la preparación. Los otros viernes, los viernes que hay risas, también el Vía Crucis. Entonces, bueno, eso. Y uno agarra, entre comillas, perdón la palabra, pero uno toma lo que puede. Hay una experiencia de un padre de la iglesia que dice, que habla de la escritura, y dice, la escritura, Sagrada Escritura es una fuente. No te entristezcas que no la agotas. Alégrate que puedes beber de ella. Y que cuando vuelvas, todavía va a estar ahí y vas a poder seguir bebiendo. Eso nos pasa también con Vía Cruz. Y uno dice, bueno, es que yo siento que no sintonicé con todo este año. Es que nadie puede sintonizar con todo. Pero si sintonizaste con algún aspecto o algunos aspectos de la vida de Jesús y te tocó, ya es un regalo. Y el próximo año de esta regalará otra cosa, ¿no? Y así vamos caminando. Oiga, padre, bueno, sí, esto es un regalo para Jesús y para todos ustedes, unas meditaciones cortas pero profundas de cómo podemos ver nuestra vida también en este camino de dolor, que tal vez ahora hace más sentido porque va a empezar la cuaresma, pero el dolor está presente. ¿Sabe qué? Me sorprende. Justo recién, hace pocas semanas, pasamos Navidad y subimos algunas historias, algunos posts como un poco, yo le decía a mi mejor amiga, voy a subir un post depresivo, así porque yo decía, ¿qué pasa si tu corazón está triste y es Navidad? Porque afuera todo el mundo está feliz. Padre, la comunidad se enloqueció. Sí, increíble. O sea, el dolor está ahí y a veces uno, ¿qué pasa si afuera todo hay luces y regalos y tú estás ahí? Entonces, Jesús nos acompaña y eso es un regalo. O sea, esto es una preparación, digamos, para vivir para conmemorar la muerte de Jesús. Pero luego de hacer estas meditaciones las llevo a mi vida, cualquier momento, día difícil y me acompañan de una manera hermosa. O sea, Jesús nos acompaña en el dolor siempre, o sea, no solo en Cuaresma. Y bueno, no queríamos terminar este episodio sin hablar de María, padre, porque un poco lo que le decía, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos momentos difíciles y ese dolor o ese duelo tiene etapas, ¿no? Y vemos a María como rol, como modelo de que digna y que fuerte, y ese es nuestro ejemplo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, padre, desde un lugar que tal vez muchos de los que nos escuchan y tal vez están pasando por situaciones difíciles. ¿Qué pasa si yo no me siento así todavía? Porque tengo preguntas, porque tengo dudas, porque me siento perdida, no puedo ser fuerte como María. Quiero que ella sea mi ejemplo, pero todavía no llego ahí. A ver, yo creo que el instinto más primitivo del ser humano es huir del dolor. Y uno entiende por qué los apóstoles huyeron todos. En parte por miedo y en parte porque uno siempre quiere estar del lado de los ganadores, no del lado de los perdedores. Y Jesús parecía del lado de los perdedores. ¿Ya? Entonces eso es algo como muy instintivo, que se comprende, pero por otro lado es una ilusión. Es una ilusión que no es real. Porque como tú decías, Pauli, el que se haga, digamos, como el esfuerzo de intentar contarse el cuento de que tu vida es solo de éxitos y de alegrías, eso no es real. Y tú sabes al final del día, cuando miras tu interior, que cargas con dolores. Todo el mundo carga con dolores. Quien quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Eso es parte de la condición del ser humano. Entonces, huir de eso es agotador. Y además te rompe interiormente. Enfrentarlo y vivirlo, cuando uno lo hace con Jesús, con la fuerza de Jesús, porque solo también nos derrumba, es mucho más, te planifica. Yo me imagino cuando terminó la pasión y Jesús resucitó, ¿cómo se habrán sentido
apóstoles que huyeron. Y cómo se habrá sentido María y Juan, que acompañaron. ¿Ya? A mí me ha tocado algunas experiencias medias raras respecto a personas que de repente han fallecido y que personas importantes y que esas, digamos, esos amigos, conocidos, familiares decidieron no ir al funeral. En parte por huir. ¿No? A esas personas les cuesta horrores después del duelo. Y sienten un vacío interior muy fuerte. Diferente del que tuvo la valentía a enfrentar ese dolor tan terrible, a vivirlo comunitariamente, a abrazarnos y a enfrentarlo, que fue lo que hizo María. En el fondo, no es solo ser más valiente, es ser más sabio. Porque al final eso te va a ayudar a sobreponerte mejor de situaciones así. Porque a mí me gustaría conocer a una persona que nunca ha sufrido ningún dolor, ¿ya? Porque hasta para nacer duele. ¿Ya? Hasta en el parto el bebé sufre y qué decir de la mamá, ¿no? Entonces, es parte de nuestra condición humana. Entonces, vivámoslo con el Señor. No lo vivamos solo, porque el dolor solo rompe. Y ese dolor tiene que ser acompañado con Jesús, también reflejándonos en el dolor de Él, y con la comunidad. La comunidad es súper importante. Yo siempre digo que no hay un abrazo más significativo y bello que el abrazo de un familiar o un amigo en un funeral. Te está diciendo todo ahí. Y te está diciendo, entiendo tu dolor y te acompaño y voy a estar ahí para ti, sin ninguna palabra. Y son abrazos tan sentidos, ¿no? Y el que lo recibe experimenta esto de lo necesitaba, ¿no? Y necesitaba que tú estuvieras aquí. Entonces, tiene que ver con eso, no tanto con valentía, que la Virgen, claro que fue valiente, sino con sabiduría de vida. Y que cuando logramos mirar estos dolores de frente y los vemos a la luz de la fe, podemos transformarlos en vida y en resurrección. No se trata de estar metiendo todo el día el dedo en la llaga, ¿ya? Pero cuando toca, mejor vivirlo. Y ahí, con todos estos miedos y resistencia, que es normal y es humano, pedirle a la Virgen, tómame la mano y ayúdame con esto, ¿no? Yo quiero usar mi imaginación, ¿ya? Que esto no sale en ninguna parte. Pensar que María agarró de la mano a Juan y lo llevó. Sí, No, que no era hay el más escapatoria joven. aquí conmigo. Claro, vamos con él, vamos juntos, ¿no? Como hacen los amigos, ¿no? Juan era el más joven y estuvo en el momento más importante y finalmente sacó de premio una mamá, ¿ya? Sí. Sí, ¿Qué mamá? qué mamá, exactamente. Entonces, creo que tiene que ver con eso. La figura de María es la figura del discípulo pleno, del que está ahí, del que acompaña, del que vive las cosas, del que le da sentido, que no entiende todo desde el comienzo. Y eso también es importante, no tenemos por qué entender todo. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Ves? Le sigue dando vuelta, o sea, no, ya, Jesús tenía que morir para salvarnos y ya mismo va a resucitar. No estaba pensando eso, que la Virgen en la pie de la cruz estaba sufriendo lo indecible. Entonces, bueno, yo creo que Como no meter esa presión en como que la gente te repite, tienes que ser fuerte y toda esta idea de como, aguanta pues, si estoy y lo que mal. pasa es que no somos estoicos, no somos, no tengo idea de estos guerreros griegos así que se lanzan a la... No, somos personas débiles. Ujú. Y el que es débil y se reconoce débil y siente el dolor en su corazón, tiene que refugiarse en el que lo sostiene. ¿Ya? Para mí, como hacen los niños con las mamás, ese es el mejor ejemplo. O sea, el niño se cae de la patineta, no tengo idea, o le pasa, se queda sangrando, ¿y qué es lo que hace?
Y No dice, tengo que ser fuerte porque yo tengo que superar esto, no sé qué. No, se va llorando a abrazarse con la mamá. Y el abrazo con la mamá lloras más. soluciona la Primero mayoría. lloras más y después y ya está Sí. solucionado también. Entonces, en el dolor, nosotros necesitamos ser contenidos. Tanto en lo espiritual como también en lo humano. El que vive un dolor y tienes ese amigo del alma o esa amiga del alma, y tú puedes ir ahí y abrir tu corazón y sentirte espiritualmente abrazado por un alguien, qué bien que nos hace. Y también con el Señor y saber que Él recibe. Hay un salmo que dice que Dios recibe nuestras lágrimas y las guarda en un odre. Como que esas lágrimas no No se pierde. se pierden. Como que Dios las recibe porque es un tesoro. Uy, tiene unos jarrones míos gigantes. Decoran una parte Sí. del cielo. Así. Ahí están las de Pauli. Entonces, yo creo que tiene que ver, somos frágiles. La fortaleza nos las da estar bien acompañados, tener una buena madre como María o un Dios como el Dios misericordioso que nos abraza en momentos dolorosos. Pero no porque seamos fuertes, porque no lo somos. No lo somos. Y el que piensa que es fuerte, espérate que te llegue algo en serio y va a ver que no eres tan fuerte. ¿Ya? Necesitamos ser abrazados, contenidos, comprendidos. Y de repente eso implica un primer derrumbe. Bien. Y que el que de repente dudó de su fe en un momento de dolor, eso es tan humano, pero después sintió el abrazo y se recompuso, ¿no? Y logró ir paso a paso, rearmándose. Porque los dolores, perdón la redundancia, que duelen, pegan duro. Te revuelca. No es una cosita así que yo resuelvo. ¿Ya? No es un rasponcito. ¿Ya? Me choqué y tengo ¿cómo se llama? Un accidente con polifracturas y con problemas de los órganos. Eso no se arregla en 3 minutos. Necesita todo un proceso. Necesita ser contenido, cuidado, acompañado. Eso que pasa físicamente también pasa con el alma. Y tiene su tiempo, y tiene sus etapas y procesos. Y hay que respetar eso. Y Dios respeta. Y nos deja también sus momentos. Y hay gente que se enoja con Dios. Y yo siempre pienso que Dios no se enoja si nosotros no nos enojamos. Como que es parte de ser hijo de Dios y debe posar una pequeña sonrisa, así como las mamás cuando se le enoja al hijo y le dice, ya no eres mi mamá, no sé qué, no sé cuánto. Y uno se ríe un poquito y después dice, esto se va a ir arreglando. Entonces vas pasando por etapas. ¿Ya? Ojalá sean lo más sanas posibles, ¿no? Porque hay algunas que no son tan sanas, pero está esta posibilidad de no está todo ok, no está todo ordenado, porque la vida no es así. No somos robots, no somos perfectos tampoco. Somos frágiles, somos vulnerables, somos imperfectos y sabemos que tenemos un Dios que abraza esa imperfección y esa vulnerabilidad y nos hace sus hijos y nos vuelve a recomponer. ¿Sí? Eso es lo bonito de la fe. La fe no es para la gente súper perfecta, que todo tiene resuelto y está todo bien. ¿Para qué necesita un Salvador? O sea, a Jesús le sobra, porque no necesita, porque se salva a sí mismo. Lo bonito, y eso celebramos en Semana Santa, es que tenemos un Salvador. De nuestros quiebres, de nuestras dificultades, de nuestras dudas, de nuestras tristezas. Él nos acoge primero, nos contiene, nos ama y nos vuelve a amar. Sí, qué difícil a veces igual, padre. La verdad es que lo que usted nos comenta, yo me pongo a pensar, no, uno a veces se hace como el fuerte. No sé por qué siempre es así. Pero porque parecería que la sociedad espera que tú también seas fuerte, pero la persona también espera ser fuerte. Entonces, ponerse en esa posición de, no, necesito ayuda, después de tanta expectativa que hay, no es tan fácil, ¿no? Bueno, soy psicóloga y tengo consulta privada por las tardes y todo, y tengo jóvenes que llegan a veces con crisis de ansiedad porque han sostenido tanto que no han hablado, que no han dicho, porque en teoría son fuertes o tienen que ser fuertes o pasar por un duelo siendo fuertes, que llega un momento en que ya les sobresale, obviamente, ya físicamente ya no pueden. ¿Y cómo explicarles que no?
que hay que pedir ayuda y que pasar estas cosas, este duelo acompañado o lo que nos está pasando acompañado y no en soledad, es tan diferente. Tienes lo puedes ver desde otra perspectiva, con otros ojos y con otro sabor, digamos. Saborear diferente, acompañado, digamos. Yo creo que hay que distinguir entre fuerza y sabiduría. Estos golpes hay que afrontarlos más que con fuerza, con sabiduría. Y decir, a ver, no puedo con esto, no me da. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivirlo? Porque hay que sobrevivirlo, ¿no? ¿A quién me tengo que acercar? ¿Qué ayudas tengo que tener? ¿Cómo está mi vida de oración? O sea, ¿qué hago para salir adelante? O sea, está bien esta como instinto de sobrevivencia, es decir, o sea, no me puedo derrumbar aquí, ¿ya? Me caí en la calle, aquí me quedo hasta que me rescaten. No, o sea, sacúdete y trata de hacer algo. O sea, está bien sacar fuerzas, ¿no? Pero cuando las cosas son hondas y profundas, está bien no poder solo. Yo no sé quién nos contó ese cuento que teníamos que seguir con todo solo adelante. Porque además es antihumano eso. Y anticristiano. Porque para eso tenemos un Dios que nos ayuda. ¿Ya? Entonces, esto de la super autonomía no nos hace bien. Y gracias a Dios tenemos manos amigas y tenemos muchas manos amigas. Yo le digo mucho a la gente, cuando se resiste a pedir ayuda, a ser guiado, a ser acompañado, en lo espiritual o en lo psicológico, digo, ¿y usted qué hace cuando su compu se cuelga? Y ya le apretó todos los botones y no hay cómo salir adelante. Que agarra videos de YouTube y empieza a desarmar la computadora, la daña. Yo personalmente no le lucho. Agarro mi computadora y me voy donde el técnico, que en 10 minutos me arregló el asunto. El que sabe, sabe. Y claro, y para eso hay una mano amiga, bendito sea Dios que hay técnicos para eso. Y así como hay técnicos para las máquinas, hay personas sabias para las cosas más importantes como el alma. Como la dificultad del amor, como la dificultad de convivencia. O sea, hay un montón de situaciones donde tenemos manos amigas. Y yo lo voy a decir también como sacerdote. En nuestra iglesia hay muchas manos amigas. Bellísimas. Laicos, religiosas, religiosos. Muchas manos amigas. Pero hay que pedir ayuda porque nadie te va a obligar a que te ayuden. Eso no resulta. Sí, padre, yo le agradezco aquí públicamente, que yo le escribo al padre, en mi vida espiritual no sé qué voy a hacer, atiéndame por Zoom. Y el padre ve, o sea, yo igual soy prudente, le digo, padre, cuando tenga tiempo para Igual soy vernos, prudente. no es urgente, pero hay momentos, padre, es urgente. Y el padre, pues mañana, así. Yo le agradezco, padre, porque el otro día estaba escuchando una estadística de que cuántos sacerdotes por persona, por católico, y era una locura, o sea, no me acuerdo ahorita la cifra, pero es nada, o sea, por no sé cuántos cientos de personas un sacerdote, o sea, entonces, de verdad... Miles. Sí, miles. Entonces, yo le agradezco por su tiempo y cada palabra que siempre me reconforta el alma. Pero bueno, para ir cerrando, padre, algo que aprendí, muchas cosas aprendí de esta conversación hermosa, pero el mensaje que más me llevo y que me emociona, porque cada año Jesús nos puede venir a decir cosas distintas, como podemos caer en la otra cuaresma más, entonces ya lo viví, no me funcionó, estoy aquí, entonces, bueno, voy a esperar que llegue Viernes Santo, no. Saborear, ¿no? No como creer que ya no sabemos de memoria cuáles son los pilares que la iglesia, entonces, sino aceptar esa invitación de Jesús de saborear esto y acordarnos que siempre Él tiene un nuevo mensaje para nosotros. Creo que el Vía Crucis eso es lo que a mí más me emocionó y ya quiero, o sea, lo voy a rezar mañana, o sea, por eso yo te digo, lo rezo de repente, porque siento que es una manera igual como el rosario, de ir descubriendo y enamorarnos más de Jesús. Sí, hay que tener muy claro que Jesús es una persona, es Sí. un amigo, no es una idea. Y es igual como decir, mira, no me voy a juntar con Juan a tomar un café porque ya me junté 2 veces con él Como que y ya, me va a sí. decir lo mismo que las últimas 2 veces. No, porque es una persona y siempre tiene algo que compartir contigo
y algo interesante que comunicarte. Jesús también es una persona y con una hondura especialísima. Y cada vez que tú te sientes con él a tomarte un café, por decirlo de alguna forma, va a haber algo hermoso que si está uno bien dispuesto, ¿no? que te va a tocar, digamos. Y cada uno de estos ciclos de la Semana Santa, la Navidad, con el Adviento, con el Cuaresma, son oportunidades lindísimas para ahondar nuestra fe, ¿no? Son regalos, son oportunidades. Bueno, pues, y esa sea la invitación de atrevernos a Así caminar es. con Jesús y de las maravillas y los regalos que podemos encontrar en este camino, que no son cosas de memoria que ya las repasamos, sino de saber que en ese camino y esa elocuencia, para mí, Jesús nos tiene un regalo en cada una de todo lo que Él vivió y de todo lo que podemos aprender de la fe, como invitarlos a vivir esta Semana Santa y esta Cuaresma con mucha intención, con ese regalo de decir, yo me quiero enamorar más de Jesús este año. Y así conocerlo más a Él. Así es. Muchísimas gracias, nuestro querido Padre Felipe, por esta, esperamos no última, episodio que grabamos con usted. De verdad que ya tenemos 4 años, ¿verdad? 4 años con el Padre Felipe también, porque aparte de que lo tenemos aquí, siempre es nuestro asesor, digamos, en muchas cosas de que bien se está aquí. Así que bueno, muchísimas gracias por este último Gracias episodio que por la hemos grabado. invitación, una alegría verla y gracias por todo lo que ustedes hacen, que es muy importante, que ayuda a tanta gente. Un esfuerzo grande, porque cada uno de ustedes trabaja y esto es extra. Gracias por todo el cariño que le ponen, por ponerle también tanto amor. Así que ahí la voy a seguir Sí, desde claro. Chile. Ajá. Aquí aportando unas gotas para los jarros de Dios del Ahí cielo. está, ahí empieza ya. Trae el jarro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Qué bien se está aquí y qué bien se siente tenerlos aquí Nos vemos la también. próxima. Chao, chao.